tercera sesión de Tasawwuf. Vamos a empezar enseguida, inshallah, con el hermano Tawfiq Shadid al-Harraq. Estas sesiones que hemos comenzado ya desde hace 2 semanas y hemos venido hablando de diferentes conceptos y diferentes ideas relacionadas con lo que se llama el Tasawwuf, con lo que se llama hoy en día el sufismo. Y hemos visto sus luces, sus sombras, hemos visto también en este transcurso de estas 2 semanas hemos visto también los orígenes de Tasawwuf, sus personalidades más importantes, etc. Y hoy, inshallah, vamos a seguir en esta conversación con el hermano Tawfiq Shadid al-Harraq acerca del sufismo, viendo algunos de los conceptos más importantes, más interesantes. Así que, inshallah, enseguida empezamos. Estamos emitiendo simultáneamente por Instagram, por Facebook y por YouTube, así que en estas 3 plataformas os podéis unir a este debate y a esta conversación. Vamos a esperar que se una con nosotros el hermano Tawfiq Shadidi y ya empezamos este directo bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Es un directo que, alhamdulillah, está teniendo bastante aceptación y muchísimas personas están aprendiendo muchísimos conceptos nuevos con estos directos acerca de Tasawwuf. Alaikum salam wa rahmatullah. Estamos viendo que se está uniendo gente tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, donde siempre dejamos estos directos guardados. Vamos a dar paso, inshallah, enseguida al hermano Tawfiq en cuanto esté con nosotros en Instagram bi'idhnillahi ta'ala. A ver. Como siempre, empezamos hablando de algunos conceptos. Hoy vamos a seguir en la conversación que hemos dejado la semana pasada y estamos empezando a hablar de un concepto muy importante que es el concepto de la bay'a, ¿no? El concepto de la bay'a, que es un concepto que tiene que ver con esa lealtad que tiene un discípulo al erudito y ese, digamos, pacto de lealtad que le presta el discípulo al erudito. Aquí está con nosotros el hermano Tawfiq y le damos ya paso. Bismillah. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás, hermano? Bien, alhamdulillah. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Alhamdulillah. Espero que todos los hermanos que se han unido hasta el momento con nosotros estén en el mejor de los estados. Hermano Tawfiq, esperamos que estés muy bien. Es un placer tenerte con nosotros de nuevo. Y inshallah, empezamos a hablar de este tema tan importante que es el Tasawwuf desde el punto de vista islámico, desde el Corán y la Sunna. Y hoy vamos a dedicar gran parte del directo de hoy para hablar sobre conceptos, ¿no? Algunos conceptos relacionados con el Tasawwuf. Para empezar, algunos conceptos se mencionan desde un punto de vista sufí, con unas connotaciones y unos significados un poco distintos, ligeramente distintos a las connotaciones y los significados que conocemos todos como musulmanes. ¿No es así? Sí, perdón, no te he escuchado, Hisham. Sí, decía que sí, algunos conceptos en el Tasawwuf tienen algunas connotaciones, algunas diferencias ligeras con cómo se perciben esos conceptos a nivel general en la comunidad musulmana. Hablamos de conceptos como
lo que es Tauba, por ejemplo, o conceptos que tienen que ver con el Bay'a, ¿no? El concepto de Bay'a pues tiene un significado a nivel genérico dentro de la Umma, pero dentro del Tasawwuf cobra un significado distinto. Lo mismo con el Tauba o con otros términos, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, pues siguiendo la misma tradición islámica a la hora de, a partir del siglo tercero, se han establecido lo que llamamos la ulum shar'iyya, las ciencias islámicas. Y en este, digamos, establecimiento de las ciencias islámicas, cada ciencia ha tenido su propio lenguaje, sus propias terminologías. Dentro de esta metodología científica tenemos el fiqh. El fiqh al principio era como algo que abarca todo el Islam, al fiqh al-akbar, como un libro que se atribuye al imam Abu Hanifa, pues trata temas de la aqida, de las creencias, no lo que nosotros entendemos ahora con la palabra fiqh, que es la jurisprudencia. Pero a partir del tercer siglo después de la Égira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hemos empezado a tener pues el corpus de las ciencias de una manera pues independiente. Y en este caso, si hablamos de la ciencia de Tasawwuf, esta medicina de los corazones, también ha establecido su propio lenguaje y sus propios términos. Basándonos a partir de la lengua árabe, por eso es muy importante tener profundo conocimiento de la lengua árabe. Y de ahí estos conceptos, si seguimos la metodología de Usul al-Fiqh, tenemos el significado lingüístico, tenemos el significado shar'i, jurídico, y además podemos tener el significado urfi. Según la tradición, las costumbres de cada pueblo, pues una palabra significa algo, otra cosa, convencional. Y de ahí más o menos los mutasawwifa o los sufís han seguido esta misma metodología a la hora de establecer su propia disciplina, su propia ciencia. Entonces, siempre cada término que vamos a emplear en el tasawwuf, debemos primero hacer la primera definición desde el punto de vista léxico, lingüístico, etimológico, y de ahí, pues como término científico o como término mustalah dentro de lo que es el corpus sufí, según los mutasawwifa, según el lenguaje o los términos del qawm, de los propios sufís. Y de esto, dentro de esta cultura tan rica, este legado sufí, los propios sufís son los mejores de explicarnos y definirnos sus propios términos. Hay otros que han intentado también dar explicaciones, a veces han acertado, a veces no. Incluso hoy en día, como hemos dicho en la anterior sesión, que como el sofismo ahora está de moda, pues es un tema bastante rico para los orientalistas, entre comillas. Estos orientalistas también se han metido de una manera muy a lleno en este campo del sofismo, con grandes presupuestos de las grandes corporaciones de pensamiento, de investigación, el think tank, americanos, franceses, de todo el mundo occidental, y también han elaborado ciertas definiciones de estos términos, pero siempre cada investigador o cada intelectual tiene su background, su bagaje intelectual a la hora de interpretar estos términos. Y quería dejar muy claro estas definiciones antes de meternos más o menos en pues, la definición de ciertos términos que hay que conocerlos. Sí, resumidamente es que el Tasawwuf es una disciplina dentro de Islam. Estamos hablando del Tasawwuf convencional dentro del Corán y la Sunna, dentro del marco del sunismo, y ese Tasawwuf pues en paralelo a otros campos del conocimiento también ha establecido sus definiciones y sus terminologías y sus términos, ¿no? Si quieres, te voy planteando algunos términos y los vamos comentando, porque tengo más o menos algunos términos más usados en el sufismo o que a veces más polémica pueden generar algunos de ellos, y nos gustaría simplemente ir comentándolos y debatiendo acerca de estos términos. El primer término que me llamó mucho la atención, y de hecho estoy haciendo una serie de directos acerca de ello, porque es un término con el que los mutasawwifa, los sufíes grandes ulama originalmente,
siempre abren sus libros con este término. Es decir, cuando empiezan a hablar del maqamat y de los diferentes rangos en esa ascensión espiritual y moral hacia Allah subhanahu wa ta'ala, ese suluk, ¿no? Ese camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, pues empiezan con este término y este concepto que es el concepto de la tauba, de la vuelta a Allah subhanahu wa ta'ala, o como se traduce convencionalmente y comúnmente como arrepentimiento. Y ya hemos explicado alguna vez que no es una traducción del todo correcta, pero se suele traducir de esa forma. Entonces, para un erudito sufí, ¿qué es lo que tiene de distinto el concepto de tauba, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia la tauba dentro del sufismo? Pues la tauba es un término muy importante, es esencial, es casi el primer paso. Incluso el término tasawuf empieza con la primera letra que es tau, te, de ahí viene también la palabra tauba. Y incluso el término tasawuf resume 4 términos o 4 estados, maqam, grados de espiritualidad que debe encaminar el sufí en su camino para llegar a la verdad o a Allah o al haq, glorificado sea. Ta de tauba es tasawuf, se de safa, esta pureza o esta purificación. El waw de wilaya y el f del fana. Son términos muy importantes dentro de lo que es la terminología sufí. Tauba, pues deriva de la raíz lingüística. La metodología científica es buscar el término en su raíz lingüística que empieza a partir de 3 letras, debe ser un verbo. Entonces la raíz en este caso es taba, si la vamos a conjugar, taba, yatubu, taubatan, mataban, un sinfín de masader de nombres de derivados. Todos estos, digamos, significados giran alrededor de la palabra volver, taba, a. Pues ha vuelto a. Entonces, cuando hacemos tauba como término, pues volver a Allah. Esto más o menos es una definición a grosso modo. Tauba es volver a Allah. Te has alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces tienes que volver. Hay otro término que se acerca también, que es el inaba. También anibu ila rabbikum, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala. Pues volver hacia vuestro Señor o hacia vuestro Dios o vuestro, digamos, soberano en este caso. Pues tauba en el término, digamos, de sharia, pues la terminología sufí es muy rica, la verdad, y es un orgullo, es un legado que tenemos que aprovechar dentro de, pues, hacer lo que, digamos, matizando lo que se acerca, como ha dicho el Imam Junaid, que todos los caminos están cerrados, salvo el único que está abierto es el camino del libro de Allah y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto lo vamos a cumplir con el todo tasawuf, porque el fundador, el Sayyidu Ta'ifatain, es el Imam al-Junaid, nos ha dado la clave. Todos los caminos están cerrados, salvo el camino del libro y la sunna, el libro de Allah y la auténtica sunna de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues at-tawbah, este proceso de volver hacia Allah subhanahu wa ta'ala, empieza por un lamento, por un arrepentimiento de lo que estás haciendo. Tu estado, pues por estar lejos de Allah, estar ausente de la presencia de Allah, de la verdad, de la luz, estás en unas tinieblas, estás en la oscuridad. Entonces tienes que ver, tienes que abrir tus ojos, tienes que abrir tu corazón para volver hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Pues empezamos por este lamento, lamentar, arrepentirse y después alejarte de los malos hábitos, de los vicios, de todo lo que no complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Y después tener una intención firme para no volver a este estado de tinieblas, a este corazón duro, a este alejamiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta más o menos esta definición, pues están totalmente de acuerdo los fuqaha, los juristas, los sofis, todo el mundo, digamos, científico dentro del corpus científico coinciden en este caso. Más o menos la palabra tauba es un mandato divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso hay una ley que nos llama o nos debe llamar bastante la atención. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila rabbikum jami'an. Normalmente entendemos que tauba se dirige, o quien debe realizar tauba es aquel que está inmerso en las faltas, los errores o los pecados. Alguien que ya es creyente, ¿cómo debe hacer tauba? Y aquí donde entra en el concepto sofí. El Imam Abu Hamid al-Ghazali, que siempre recomiendo, la otra vez hemos recomiendo su autobiografía, Al-Munqidh min ad-Dalal, El Salvador del Error,
Hay una tradición, no es de todo, digamos, es bastante antigua, Antiguo, sí. que está en el mercado con una gran introducción, un estudio académico, pero es lo que hay. A ver si en francés, en inglés sí que hay muy buena traducción, pero en castellano lo que hay en el mercado es una traducción más, para mí un estudio académico, que es una propia traducción de la autobiografía del imam al-Ghazali. Pues habla de tauba de los comunes musulmanes y después tenemos tauba de los sofís o de los elegidos de la élite. Y después safwa, los elegidos de la élite. Pues te alejas de todo lo que te aleja de la verdad suprema de Allah subhanahu wa ta'ala y te inmerses en el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso te acercas, vuelves a amar a tu amado Allah subhanahu wa ta'ala y de ahí dejas todo lo mundano y tu corazón solamente se llena con el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el estado más grado de solamente dejar los pecados y arrepentirse, todo esto. Esto más o menos lo que los sofís, que es la piedra angular, que es el primer paso en este camino, en esta tariqa, pero siempre bajo la luz de Sharia. Porque los sofís cuando han utilizado estos términos, la verdad, siempre con la definición del Imam Junayd. Sharia, tariqa y haqiqa. Sharia es todos los dichos del Corán y la Sunnah. Tariqa es los hechos. Vamos a llevarlos a la práctica, no que no nos vamos a quedar con conceptos abstractos en nuestras cabezas. Y luego esto se manifiesta en ahwal. Sharia es aqwal, tariqa es af'al y haqiqa es ahwal. Pues dichos del Corán y la Sunnah. Y luego, pues vamos a hacer unos hechos. Esto hay que practicarlo, señores. Y luego esto se va a notar, se va a plasmar en nuestro estado. Se nota la espiritualidad, se nota la toma'nina, este sosiego, se nota el amor de Allah. Y con esto vamos a realizar este concepto de tauba, que es un paso primordial para ser sofí o para cualquier musulmán. Esto no es solamente exclusivo de los sofís, no, al contrario, cualquier musulmán, por orden de Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que realizar tauba. Sí, es un concepto que atañe a todos y es un concepto universal, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, Jemia, ¿no? Esa palabra nos engloba a todos los creyentes, estemos en el estado en el que estemos y estemos en, digamos, el grado, el maqam que estemos, tenemos que hacer tauba constantemente y es algo que solo se acaba con la muerte, ¿no? Leía acerca de la tauba, ya que has hablado de esa diferenciación del imam al-Ghazali, que es un imam auténticamente interesante y que estoy utilizando muchísimo en mis directos acerca de la tauba, su libro de Ihya Ulumuddin, dice que hay tres tipos de tauba, una tauba genérica para todo el mundo, es decir, la amma, y luego de safwa, que son esa élite, y dentro de esa élite una tercera tauba, un tercer tipo de tauba para una élite dentro de la élite, safwa to safwa. Y leía estos días, creo que un dicho de Ma'ruf al-Karaji o algo así, que decía que hizo tauba, o istighfar más que tauba, hizo istighfar 30 años por decir alhamdulillah. Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué hiciste istighfar por decir alhamdulillah? Dijo, porque una vez hubo un incendio en Bagdad y pregunté si se me había quemado la tienda. Él tenía una tienda en Bagdad. Y pregunté si se me había quemado la tienda. Y cuando me dijeron que no, que tu tienda está bien, dije alhamdulillah. Y entonces estuve años y años haciendo istighfar por ese alhamdulillah, porque ahí me puse a mí mismo por encima del resto de los musulmanes, es decir, que dije alhamdulillah por mi tienda y las tiendas de los demás no me importaron, subhanallah. Esa conciencia es la que tenían estos personajes y estos grandes eruditos y ejemplos a seguir, subhanallah. Entonces, la tauba tiene esa diferenciación dentro de tasawwuf que a veces es una tauba incluso de la ghafla, ¿no? Incluso del estado de ghafla hay que hacer tauba y volver al estado de dhikr, porque es el estado natural y digamos, el hábitat del creyente es el dhikr. Un concepto sí que me parece interesante es safa. Es esa, digamos, ese estado de claridad, ¿no? Literalmente safa significa claridad, ¿no es así, Tawfiq?
Pues depende de la raíz lingüística, claridad, purificación, depuración, muchísimos. Es que el árabe es polisémico y es riquísimo. Safa un nafs, en este caso los sofís o conceptos islámicos. Si este nafs es dassaha, qad aflaha man zakkaha, pues esta nafs para purificarla, para hacer una higiene espiritual, purificación espiritual, rohanía, porque la nafs a veces es amara bisu, nos ordena las cosas malas, pecados, errores, faltas. Entonces, deber de Allah nos ordena a todos los musulmanes de purificar, de tazkiyat an-nafs. Incluso, como ya hemos señalado en en las primeras sesiones, que una de las misiones que debe cumplir el profeta o el mensajero es tazkiyatun nafs. Allah ha enviado a los profetas para waliyuzakihim. Allah ha enviado al profeta Muhammad o Isa o Moisés o Abraham para purificar a la gente. Entonces, este concepto de tazkiyat an-nafs es más o menos lo que entendemos también por safa o por safa. De ahí la palabra S de tasawwuf. Este safa, esta purificación, teniendo más o menos esta parte material que tenemos como seres humanos, y con esto coincidimos con los animales. Esta parte bahimía, como suelen llamar los sofís, esta parte animal dentro de nosotros, a veces se aleja de nuestra dimensión espiritual, donde tenemos el corazón, donde Allah pues nos dedica su mirada. Allah subhanahu wa ta'ala no observa nuestros actos, ni nuestros cuerpos, ni mucho menos, sino observa más o menos nuestro corazón. Y si el corazón es el sitio donde Allah subhanahu wa ta'ala pues dirige su mirada, glorificado sea, ¿cómo está tu corazón? ¿Está limpio? ¿Tu corazón tiene este safa, esta purificación? ¿O tu corazón al contrario está lleno con el amor de las cosas mundanas, de las cosas que van a desaparecer? Y de esto el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dado mucha importancia a este concepto de safa, porque en todo el cuerpo, de una manera así tajante, ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada jasadu kulluh." Ciertamente en el cuerpo pues hay un órgano. Si este órgano está bien, o está limpio, o está puro, el resto del cuerpo, de una manera automática, va a ser puro y purificado. Y viceversa, si este miembro, que es responsable, el rey, pues su orden se cumple con el resto de estos, de todo el cuerpo. Y este órgano lo ha llamado el profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera muy, muy directa, que es el corazón. Entonces, este corazón hay que llegar al estado a maqamus safa, después de hacer el proceso de taubah y en términos sofís, hacer el concepto, el proceso de tahliya. Hay que vaciar este corazón. At-tahalli y después viene at-tahalli. Pues ya hemos vaciado el corazón, en términos sofís lo hemos purificado, para luego llenarlo. Y así llegará a safa, llegará a esta claridad, a esta trascendencia, a esta purificación, a esta espiritualidad. Siento como mi imán se afianza, siento que me acerco a Allah subhanahu wa ta'ala, noto la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, noto el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, recito el Corán y me siento khushu', concentración en mis rezos. Y por eso, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ciertamente tendrán éxitos los creyentes, no cualquier creyente, sino aquel que se concentra en su salat, llega al estado del khushu'. Para llegar al estado del khushu', el responsable de todo este acto de concentración es tu corazón. Si tu corazón no llega al estado de safa, tu salat va a ser mecánica. Vas a recitar los versos y vas a cumplir con todos los mandatos de salat desde el punto de vista fiqh jurídico, pero vacío espiritualmente. No te has enterado ni siquiera que lo has hecho. Y por eso esto nos pasa a todos. Y en este caso los sofís dicen que tu corazón está enfermo. No es una enfermedad, digamos, física, pero es una enfermedad espiritual. Y por eso los sofís son atibba'ul qulub. El tasawuf es la medicina de los corazones, como los propios grandes maestros sofís lo han denominado. Entonces, llegar a este safa es la meta, es el fin. Y con esto se hace con dhikr, con programas que también, otro término importante, hay que conocer lo que es el wird. El wird, pues llevar un programa
científico, pues de actos, y para llegar al estado de as-safa, de este corazón puro y purificado. Ese wird es una constancia en los actos de bien, sea en la lectura del Corán, en el dhikr y en otros actos bondadosos. Lo que has explicado es absolutamente excepcional y aceptable, y el tasawwuf siempre lo hemos, digamos, hemos edificado esta explicación del tasawwuf desde el kitab y la sunna, desde el Corán y la sunna, y como nos indica la hermana en el chat de Instagram, esa leía en el Corán, إلا من أتى الله بقلب سليم, excepto aquel que venga a Allah subhanahu wa ta'ala con un corazón sano, un corazón purificado. Y esto tiene sus bases en el Corán y la Sunna. Pero luego, en ciertas tariqas hoy en día, digamos, en el mundo moderno, contemporáneo, pues estos conceptos se han cambiado y se han utilizado de una forma poco adecuada, y el sufismo se ha convertido en algunas instancias y algunos momentos, se ha convertido en una ideología más que en lo que ha sido tradicionalmente. Y estos conceptos que se han cambiado, voy a mencionar dos o tres de ellos. El primer concepto es un concepto muy polémico hoy en día, que es el wilaya. ¿Quién es el wali? ¿Quién es esa persona que ha llegado a ese estado casi de santidad, ¿no? Con Allah subhanahu wa ta'ala, ese wali? Y en el tasawwuf, en gran medida, se ha santificado a personas y se han convertido como en los santos del cristianismo, en ciertas mentalidades. No hablo de tasawwuf, sino que hablo de personas practicantes de tasawwuf que consideran a sus awliya casi como los santos en el catolicismo, a los cuales se pueden dirigir y pedir y suplicar para que nos sanen, para que nos den rizq, para que nos den hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el wilaya? ¿Cómo definimos el wilaya? El wilaya es un término totalmente consensuado, reconocido dentro de lo que es el corpus islámico. Así como principio está en el Corán, está en la Sunna. El wali es aquel cercano, amigo, aliado de Allah. Es que traducir wali en castellano quedamos cortos, pero para entendernos es esta cercanía espiritual hacia Allah. Entonces, por definición, todos somos awliya de Allah subhanahu wa ta'ala, solamente por el hecho de creer y practicar y amar a Allah, amar a su profeta, conocer a su profeta y seguir su auténtica sunna. Esto por definición. Y luego, pues, esta cercanía es un proceso constante hasta que nos llega a la certeza, que es la muerte. No hay ninguna duda en esto. Por eso es una certeza, lo ha llamado el Corán. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Debes adorar a tu Señor hasta que te llega la certeza de la muerte. Este proceso de hacer ibad a Allah subhanahu wa ta'ala, pues vas evolucionando y vas cambiando en la espiritualidad. A veces aumenta tu fe, tu imán, y a veces disminuye. Esto es totalmente normal y corriente. Hasta los propios sahaba, los mejores y grandes awliya, estos aliados o amigos o santos, entre comillas. Palabra santos, un poco en el contexto cristiano occidental ya sabemos lo que significa. Pero para entendernos, y cuando digo santo, en mi contenido islámico árabe, así para concretar, porque los términos son a veces muy... hay que podemos resbalar a veces. Pues el wilaya, el wali. Allah subhanahu, cuando habló de los términos del wali, ha dado la mejor definición. Entonces, mejor que el Corán o mejor que Allah subhanahu wa ta'ala, no vamos a ser más papistas que el Papa. Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzunun. Entonces, ¿qué son awliya Allah? Allah te contesta, siguiendo la misma aliyah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ciertamente, los awliya, los aliados, amigos, íntimos o cercanos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿quién son? Aquellos awliya que no van a tener ni miedo, que no van a ser tristes. Allah lo ha definido con dos palabras. Amanu y yattaqun. Los que creen y los que tienen conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Amor y temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por tener estas dos condiciones, formas parte del awliya, o llegarás, inshallah, al estado o al grado de wali, y formas parte de estos, digamos, gente destacada que es el awliya. Pero siempre y cuando
teniendo estos términos. Incluso los propios sofís, los grandes maestros, Al-Junayd, Al-Qushayri, todos ellos se han puesto muy, muy firmes a la hora de definir este término de wilaya para cerrar la puerta a los charlatanes, a los falsos awliya, a los que venden, a los que hacen negocios, a los que engañan a la gente, siempre y cuando siguen esto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cumplen con los mandatos, con los fara'id, y encima hacen mucho nawafil para acercarse a Allah. Si te acercas a Allah, llegas al estado del mahabba, Allah te va a amar. Y si Allah te ama, pues ya está. Vas a ver con los ojos de Allah, vas a caminar como el famoso hadith ha dicho, porque ya estás, digamos, en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, awliya Allah, los awliya, ¿quién son? Los awliya son aquellos que no van a tener miedo, que no van a ser tristes, y son aquellos que aman, los que creen en Allah subhanahu wa ta'ala, y en su profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y obran correctamente, obran el bien. De la misma manera, Allah cuando habla de amanu wa amilu salihat, aquí es lo mismo, creer y obrar bien, creer y tener taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cualquier persona que pretende ser no sé qué, pues no está cumpliendo con el mandato divino de Allah subhanahu wa ta'ala, ni la definición profética, ni los términos que han puesto de una manera clarísima los grandes maestros del sofismo. En definitiva, el wali solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es quien sabe quién es wali y quién no. El wali es el que cumple estos requisitos, estas condiciones que establece el Corán antes que nada. Tenemos hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como el hadith Qudsi que has mencionado, de ese amor de Allah subhanahu wa ta'ala, y una vez que te ama Allah subhanahu wa ta'ala se convierte en tus ojos con los que ves, en tu oído con el que oyes, en tus manos con las que manipulas todo, y con tus pies o tus piernas con las que andas, ¿no? El hadith muy conocido. Y hay un hadith muy interesante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que indica esta identidad anónima del wali. El wali puede ser cualquier hombre o mujer que cumpla esas condiciones. Y es el hadith que dice: "Rubba ash'asa akbar, يتدافع الناس في الأبواب أو بالأبواب", es decir, quizá una persona de una pinta, un aspecto desalineado, es decir, con el pelo y la ropa desalineada, etcétera, aghbara, es decir, polvoriento, يتدافع الناس بالأبواب, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la gente expulsa de sus puertas: ¿qué haces aquí? Vete de aquí y tal. Y si pide no, porque no tiene nada que comer en la puerta de alguien, le expulsa de ahí. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: esa persona, لو أقسم على الله لأبره. Si le pide algo a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no tarda en contestarle, ¿no? Entonces, es un hadith que también indica este concepto de wilaya y esta relación íntima con Allah subhanahu wa ta'ala, de estos allegados a Allah subhanahu wa ta'ala, y que a veces en algunas tendencias y algunas turuq de tasawwuf me da la impresión a mí que se tiene una valentía exagerada al decir que este es wali y este no es wali, y este es min awliya Allah, y eso a mí me parece que es un poco peligroso, porque tú conoces muy bien el contexto de muchos países, sin ir más lejos, el norte de África, y sin hablar de la India y de Pakistán y lo que se hace ahí en nombre de esta wilaya, de unas prácticas y unos rituales, etcétera, en esos mausoleos de los awliya, que me da a mí que no tiene mucho que ver con el Islam, sino que es un cúmulo de otras culturas como el judaísmo o como el hinduismo, el budismo, etcétera, que tiene este concepto de guru, ¿no? De maestro sagrado, ¿no? Sí, lamentable. Todo, como bien hemos dicho, pues cualquier término siempre va entre el extremismo y el defecto. Y nuestro deber, yo creo que es buscar un camino intermedio, esta wasatiyya que nos ordena Allah subhanahu wa ta'ala. Pues esto también ha pasado con el término, con el concepto del wali, este aliado, amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay unos que niegan por completo y otros que lo dignifican de una manera casi un dios caminando sobre la tierra. Y los propios sofís, ya dentro de su literatura, su terminología, alguien que se declara wali deja de ser wali. Ya está. Así por definición.
Hay un consenso dentro de toda la literatura sufí. Si alguien llega a decir que es wali, ya deja de ser wali. Incluso tiene que ser expulsado del sofismo, del camino, y tiene que ya empezar desde nuevo. Un wali nunca se proclama que es wali, sino después la gente ya, pues gente de confianza van a dar su propio testimonio según datos que sí, este señor es wali. El gran ejemplo, hablo dentro del, como estamos hablando de Tasawuf, nadie conocía sobre la existencia o el estado de Abslam bin Mshish. Abslam Mshish es una eminencia dentro del sofismo, es un gran problema erudito, es el maestro de Abu Hassan Shadili. Dentro de la literatura sufí está en el rango del Hassan al-Basri, de Al-Qadr al-Jilani, de estos grandes maestros. Y después me atrevo a decir que después de Abdul al-Jilani viene directamente, supongo, Absal Mshish. Y Absal Mshish nadie sabía de su existencia incluso. Un imam ha luchado contra Butuajen, alguien que ha pretendido ser profeta en Marruecos. Salió, mira, yo soy profeta y Allah me ha enviado. En este momento salió Absal Mshish con su, digamos, sus khutbas, sus clases, sus charlas, incluso su lucha armada contra este señor en el norte de Marruecos y al final ha caído shahid, mártir. Y si no fuera por su alumno, casi único, Abul Hassan Shadili, y Shadili en esta cadena noble del sofismo ya es una, digamos, una evidencia también importantísima. Solamente conocemos a Abslam Mshish por su único alumno, Abul Hassan Shadili. Y ahora sabemos que es wali y toda esta grandeza, nobleza que Allah subhanahu wa ta'ala otorgó a este gran imam, que Allah lo tenga en su gran rahma y misericordia. Y esto es un gran ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Por el otro lado, tenemos pues una manera banalización de este concepto. Se ha banalizado, se ha mercantilizado. Ahora se está hablando de estamos mercantilizando el propio tasawuf o la espiritualidad. Se vende totalmente comercializando el tasawuf. Hay, no sé, por cantidad de dinero puedes llegar a hacer no sé qué, y sanar y vender, y esto, la verdad, está haciendo mucho daño al propio concepto noble de tasawuf. Si los orientalistas han hecho daño por una parte, negando incluso las fuentes islámicas de tasawuf, otros vienen y banalizan y comercializan y dejan el sofismo vacío de su contenido, digamos, Corán y Sunna. Pues esto, nuestra metodología que hemos empezado en estas charlas es ir por el camino wasatí intermedio. La wilaya o el wali es algo conocido en el Corán y la Sunna, confirmado por supuesto, dentro, siempre y cuando, con cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y seguimiento de la auténtica sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estos son, digamos, los límites y en este caso ir evolucionando en el camino de la espiritualidad, en estos grados, maqamat, del iman, del ihsan, del tauba, del mahabba, del amor, ir pues caminando para encontrarnos con la verdad suprema, con Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq glorificado sea. Sí, es muy importante dar a conocer estos conceptos y sobre todo estos personajes como Absam bin Mshish, que está en la zona norte de Marruecos, en la región de Beni Arous, muy conocido ahí su tumba, pero en su nombre se han hecho cosas que no han estado del todo bien, ¿no? Un hajj que se hace... Ahí la festividad que se hacen cosas que el propio, digamos, wali, Abslam el-Mshish, que Allah tenga en su misericordia, está totalmente, digamos, lejano libre. Y si él mismo ahora libre de todo esto, pero es lo que hay. Las cosas como están no tienen nada que ver con el tasawuf ni con el wali Abslam el-Mshish. Y por eso hay que corregir estas anomalías o estos errores. No derribar todo tasawuf y negar a Abslam Mshish y negar su wilaya, todas las cosas. Esto cometer el mismo error. Ya. ¿El wali tiene alguna señal? Es decir, te dice alguien, por ejemplo, que un wali tiene karamat, ¿no? Para empezar, definamos lo que es una karama y si el concepto de karama tiene fundamento dentro del Islam, según el Corán y la Sunna, y hasta qué punto sí que tienen lugar estas karamas, ¿no?
Sí, antes quería solamente añadir cosas muy interesantes. Me han surgido cuando te escuchaba hablando de Abu Hamid al-Ghazali y del hadith del Ash'at al-Aghbar. Algo para mí es muy íntimo, personal, y lo reconozco ahora en público. Los libros del Ghazali a mí me han cambiado la vida. Ya. Es un testimonio que doy. Leo todos los libros de la espiritualidad, ningún libro me afecta como Ihya Ulumuddin, la reedificación de las ciencias del Din. Este libro lo lees y notas el cambio, notas el afecto. Hay un fenómeno que no puedo explicar. Un día estuve, la verdad, con un gran autoridad salafí, no quiero mencionar el nombre, y estuvimos hablando de estos términos en Cataluña, de aquellos viajes que se hacían en las charlas anuales en Cataluña. Es una autoridad salafí muy famosa, se debe conocer. Exacto. Y estuvimos hablando de estos términos. Sí, también. Y le estaba comentando un poco de autocrítica. Oye, los salafís en la parte espiritual, la verdad, es que tenéis un vacío, tenéis una dureza, y habláis mucho de seguir la parte literal del Islam, estas cosas, está muy bien, pero la parte espiritual, en este caso le dije, señor, no estáis siguiendo incluso sus propios mentores espirituales, me refiero a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y su alumno Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, que ellos son la autoridad, pero han hablado de tasawuf mejor que nadie. Y me dijo, de verdad, Taufik, tienes razón, esto es la asignatura pendiente que tenemos los salafís. Y mi deber es esto, es recuperar esta espiritualidad correcta, siguiendo la sunna, sin los extremos, las desviaciones de los, digamos, extremistas sofís. Extremistas están por todos los lados, dentro de los salafís, dentro del ash'aris, dentro de sofís, y siempre hay que buscar la gente moderada, la gente auténtica y correcta. Sí. Y me dijo, ahora tengo un proyecto de estos libros, sobre todo Ihya Ulumuddin, pues presentarlo en el lenguaje actual, accesible, quitando las cosas polémicas o según él, su punto de vista, que no está de acuerdo. Y le dije, mira, esto es un proyecto bastante interesante. E incluso me dijo que va a empezar, porque dentro del grupo salafí, Abu Hamid al-Ghazali suena como, ya sabes, incluso hay gente que lo declara como no musulmán. Pero este señor no decía, no, es que Abu Hamid al-Ghazali es una eminencia, pero vamos a, digamos, su libro lo vamos a adaptar y quitar las cosas polémicas, estas cosas. Pero primero me dijo que voy a empezar con libros más o menos aceptados dentro del grupo salafí. Cuando hablan de Sofi de una manera maquillada, y me habló de Madarij al-Salikin del Imam Ibn al-Qayyim. Y de verdad, lo ha sacado, ahora está en el mercado, Madarij al-Salikin es resumido, porque sí. Incluso Madarij al-Salikin es un comentario de otro libro, de una eminencia, de una autoridad sofí, el maestro Ismail al-Harwi, y habla de estados, de maqamat, lo que estamos hablando ahora, de estos términos, maqamu tawba, maqamu, estos estados o grados espirituales. El Imam Ibn al-Qayyim está explicando cada grado espiritual, y no ha tenido, pues no, es que es un sofí, no lo voy a tratar, no lo voy a comentar. Entonces yo creo que este gesto es importante. Y por otra parte, cuando comentaste el hadith del Ash'at al-Aghbar, para mí es un concepto crucial dentro de la espiritualidad islámica, no solamente dentro del sofismo, es lo que tenemos que entender. Todo el sofismo, pues en este hadith es un resumen. Hay una relación entre el cuerpo físico, material, carne y hueso, y la parte espiritual. Que el cuerpo lo compartimos con los animales, pero por no tener esta espiritualidad coránica profética, la conclusión o resultado es que Allah no va a contestar tus súplicas. ¿Por qué? Porque hay una relación totalmente biológica. Es mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. El cuerpo, فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Por contrario, lo otro que es Ash'at Aghbar, ningún valor se valora dentro de la sociedad, pero por tener un estado espiritual, Allah contesta al otro. Lo mismo, ser humano, pero come de lo haram, bebe de lo haram, y su ropa también es haram. Dentro de una casa haram. Incluso. Exacto. Entonces, ¿cómo Allah va a contestar sus súplicas, sus du'as, sus invocaciones? Entonces, la espiritualidad tiene que ver mucho con el cuerpo. El cuerpo, por faltarle, por no tener esta espiritualidad,
pues no va a estar cerca de Allah, no va a beneficiar, aprovechar de esta cercanía, no va a ser wali, amigo de Allah, aliado de Allah, y mucho menos sus du'as, sus súplicas van a ser contestados. Yo creo que es un matiz importante para entender todo este viaje, proceso de tasawuf. Y por eso los tasawufas van a dedicar programas o aurad o wird para purificar a este cuerpo. Sí, sinceramente se me puso un poco el cuerpo, no sé, me dio un escalofrío cuando dijiste que hay algunos que consideran a Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullah alayh, lo consideran como un musulmán. Es que me da, vamos, se me pone la piel de gallina pensar en alguien que declara que Abu Hamid al-Ghazali no es musulmán. Y de hecho es uno de los libros que he elegido para hablar de la tauba porque la forma en la que habla de estos conceptos Abu Hamid al-Ghazali en Ihya Ulumuddin es absolutamente sublime, es fuera de lo común. Una forma profunda, racional, pero espiritual al mismo tiempo. Es decir, él racionaliza la espiritualidad y te la explica de una forma estructurada, bien adecuada a las mentes de todo el mundo. Ihya Ulumuddin lo puede entender una persona que se está iniciando en la espiritualidad y también beneficia a una persona que ya ha avanzado mucho en ese camino. Por lo tanto, creo que hay su propia experiencia, no es algo solamente abstracto o teórico. Es lamentable cómo los no musulmanes valoran Ihya Ulumuddin y valoran el gran imam Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali como nosotros lo estamos tratando. Totalmente. Es que la gente no sabe que el fundador de la filosofía moderna, René Descartes o René Descartes, si no fuera Abu Hamid al-Ghazali, no podemos hablar del fundador de la filosofía moderna. Si hemos pasado de la filosofía presocrática a la escolástica y luego a la filosofía moderna, pues su famoso libro, el Discurso del Método, para muchos investigadores y muchos expertos es un plagio del Munqidh min ad-Dalal, del libro Salvador del Error, cuando habla de su propia vida, experiencia personal, su crisis espiritual que ha tenido el Imam al-Ghazali, que ha estudiado todo, después ha rechazado todo. Es este fenómeno que ha hecho Descartes, llegarse la tarde y quitado todo lo que estaba sobre la mesa. Y cuando el Imam Abu Hamid al-Ghazali habló de la importancia de las matemáticas en su autobiografía, también René Descartes hablaba también de las matemáticas. Y cuando dijo que va a rechazar todo salvo el akhlaq o la parte moral, René Descartes habla también de la moral y la ética. Y esta shak manhaji, esta duda metódica, pues es lo mismo que ha hecho el Imam Abu Hamid al-Ghazali en su libro, en su vida, digamos, autobiográfica. Y de ahí que vengan otros y tratan al Imam al-Ghazali con estas cosas. Incluso ha sido uno de los mujaddidin del siglo, me parece, sexto de la Égira, si no me equivoco. Algo que has mencionado también que es muy importante cuando hablaste de esa personalidad televisiva salafí muy conocida, y cómo él reconoce que hay una dureza y una aspereza dentro de esa tendencia dentro del Islam, es que lo conecto con una frase que menciona en el chat de Instagram una hermana, que dice que el Imam al-Qaradawi, hafizahullah, dice que, bueno, lo dice en un libro, pero también lo escuché repetirlo en un programa de Sharia o el Hayat, que, ¿no? De la Sharia y la vida, que lo hacía en el Jazeera hace muchos años. Y ahí dice que lo necesario es salafizar el sufismo y sufizar el salafismo, por así decirlo. Es decir, dar al salafismo esa, digamos, esa dulzura y esa espiritualidad y ese contenido espiritual del sufismo, y a la inversa, los sufíes tienen que tener en cuenta también algunos requisitos y algunos parámetros del Corán y la Sunna, etc., ¿no? Me pareció a mí una cita muy interesante de al-Qaradawi y una opinión que muchas veces se malinterpretó y se le echó en cara esa frase y se le criticó al Qaradawi esa frase, pero él lo explica y dico, no, tampoco os apresuréis, esto es lo que quise decir con la frase, ¿no?
Pues esto es lo que hace falta, lo que hemos dicho, pues esto de reformar el tasawwuf, renovar el tasawwuf, tajdid al tasawwuf. Hace falta este acercamiento entre la umma. Es que el verdadero sufí y el verdadero salafí son iguales, es lo mismo. El verdadero tasawwuf y el verdadero salafismo es seguir a los verdaderos ulemas y sabios y sahaba y nobles compañeros y hasta llegando al mismísimo profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si no hacemos este esfuerzo, yo creo que nos quedamos siempre con estas luchas y estos problemas que nos hacen perder bastante tiempo, energía y esfuerzos. Entonces, te pregunté acerca del término del karama, ¿no? ¿Qué Sí, puedes decir al respecto? el término del karama relacionado bastante con el término anterior, con el wali, con wilaya. A este wali, a este aliado, amigo, cercano de Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala le otorga algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza para apoyarle, para ayudarle o para, digamos, mostrar la autenticidad del Islam y de la religión islámica. Esto más o menos es la definición que están de acuerdo todos los sabios de las ciencias islámicas. ¿Y, qué, Karama, y cuál desde es su la raíz diferencia? lingüística, Mm. desde ¿Cuál su es? raíz lingüística es una dignidad, un honor conferido a este Sofía, a este Walí, para pues darle apoyo, para ayudarle o para demostrar, digamos, su autenticidad y estas cosas. No. Más o menos, como definición, a priori se puede confundir con el mu'jiza, con el milagro del profeta. Pero un milagro del profeta Sallallahu debe cumplir dos cosas. También es algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza, las leyes de la ciencia, las leyes de lo común, de lo natural, y nadie puede hacer algo igual, pero para darle credibilidad a este profeta, que de verdad sí es enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, pero también debe desafiar en lo que aquella gente, aquel pueblo ha destacado. Esto no lo tenemos con el walí. La karama es Allah que otorga, no para demostrar la profecía o una introducción o un inicio de una profecía, ni mucho menos. Mm. Solamente para darle apoyo, para ayudarle o Mm. para demostrar, digamos, la autenticidad de la religión islámica. En el Corán tenemos personajes que han recibido karamats y no son profetas. Me viene a la mente Ashab al-Kahf, esos jóvenes en la cueva, Exacto. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, O sí. tenemos otros personajes que se mencionan en el Corán que han experimentado algo que rompe las leyes naturales, pero que no asciende, no llega a ser un milagro, una mu'jiza, porque no se trata de profetas ni de mensajeros y tampoco se trata de un desafío dentro de ese marco social y ese marco científico, etcétera, de su época, ¿no? Exacto. E incluso cualquier cosa que sobrepasa la naturaleza, las leyes de la naturaleza o de la ciencia, la pueden conseguir gente no musulmana, gente no creyente incluso. Mm. Y la diferencia cuál es? Algo que puedes aprender o puedes adquirir por práctica, por entrenamiento o algo otorgado por Allah. Este es el matiz para separar entre una karama de un wali y una mu'jiza, un milagro de un profeta. Hay gente que pueden hacer cosas increíbles en todas las culturas, sobrepasan las leyes naturales, sí, pero por entrenamiento, por aprendizaje, yo puedo hacer lo mismo. Sin embargo, el karama y el mu'jiza, nadie las puede hacer porque es algo conferido, otorgado por Allah subhanahu wa ta'ala para estas explicaciones que hemos dado. Y yo creo que este matiz es importante. La mu'jiza o el milagro del profeta es muchísimo más, por supuesto. No podemos comparar la karama del wali con el milagro del profeta sallallahu alaihi wasallam, sabiendo que el karama del wali con estos términos que hemos explicado, pero el milagro del profeta sallallahu alaihi wasallam debe desafiar en lo que la gente, esta gente que Allah ha enviado a este profeta o mensajero han destacado. Si, por ejemplo, el pueblo de Musa, Moisés la pasía con él, los israelitas o los egipcios destacaron en la brujería, en la magia. Entonces Musa con su vara, con su bastón, los desafió, los retó. Isa, pues en su sociedad destacó por la medicina y vino él y curó enfermedades que ellos no han podido curar. Incluso ha resucitado los muertos por el poder o el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es el concepto del milagro y de ahí mucho menos viene también lo que es al-karama,
es un honor, una dignidad que Allah otorga al propio wali para darle apoyo, para darle ayuda y firmeza en su camino. Estos conceptos que Allah subhanahu wa ta'ala otorga y es totalmente algo, forma parte del credo islámico. Debemos creer en la karama de los awliya de la misma manera que creemos también en el mu'jiza de los profetas, que no podemos comparar, pero forma parte del credo islámico. Negar esto es negar tu propia creencia, tu propia aqida. Sí, dentro de la Hay los extremos, por supuesto. Hay mucha gente que ha hecho... voy a hablar. Dentro del Islam, dentro de Ahlus Sunnah wal Jama'a, es innegable que la karama existe y negarla es como negar una parte de nuestra... No, y mucho más dentro del Ahlul Qibla, no solamente Ahlus Sunnah. Sí. Ahora de Ahlus Sunnah, Shia y Mu'tazila, todos y Khawarij. En este caso hay un consenso sobre el concepto de karama, no hay ningún, digamos, pero ese concepto sí que se ha usado de una forma extrema y hoy en día pues no sé, se ha comercializado también y se ha hablado muchísimo de la karama sin ningún criterio. Dice un hermano que es Razak en el chat de Instagram, dice أولياء الله هم المتقون ليس من يحلق في الهواء أو يمشي على الماء. ¿No? Los awliya son aquellos que tienen taqwa, que tienen ese temor y esa conciencia de Allah. Esta cita es sufí. Esta cita es de un imam sufí. Si me viene alguien volando en el aire o caminando por el agua, no lo voy a creer hasta que lo apruebo el kitab y la sunna. Exactamente, así es. Entonces, hoy en día se hace mucho hincapié en lo de las karamats y en, ¿no? Karamats, incluso de awliya antiguos, karamats Rifa'i, karamat, no, de otros eruditos y awliya antiguos, pero quizá hay que hacer más hincapié en la práctica, ¿no? En si la práctica de la persona se ajusta al kitab y la sunna, ¿no es así? Sí, no, el tema del karama es hay que ir con mucho cuidado. Es un tema que no está al alcance de todos y para que reconocer algo como karama hace falta un consenso de los sabios y no es cualquier cosa. Todo el mundo pretende ser wali y cualquier cosa para él es karama. Y con eso se ha hecho mucho engaño, pues engañar a la pobre gente que tiene fe y con eso se ha vendido o no sé qué. Y la gente se ha forrado ya sabes, aprovechan de la fe, la buena fe de la gente y se ha hecho bastante daño. Pero los propios sofís, digamos, es que si estamos hablando de tasawuf, es que los propios sofís dicen, si tú quieres ser sofí para alcanzar karama, ya, mal, empezamos mal. Entonces, tu niya, tu intención es que no quieres a Allah, quieres a las cosas. Y con esto has empezado mal y no vas a ser sofí. Tu objetivo es... No, tu objetivo es oronio, es un mundanal, es tener yaqeen sobre las cosas. Si vas a ser sofi solamente para conseguir karamas, pues mal vamos. Así, punto y final. Y con esto ya lo hemos dicho todo. Los extremos, por supuesto, los defectos, sí. Gente que niega los karamas y gente que exageran hasta dar a los awliya y de estas karamas. Un día, Marruecos, una tariqa muy conocida en Marruecos, no voy a decir su nombre, un día estaban de viaje muchos dirigentes con gente, digamos, miembros de esta gran tariqa en Marruecos, y en coche, casi 6 personas. Y este coche, pues, ha hecho un accidente. Se salvaron todos menos uno. Para ver dónde llega el extremismo y estaba, digamos, no entender el concepto de karama. Pues murieron todos menos uno. Este señor cuenta esto. Esto está grabado con audio y foto y vídeo y todo. Y le preguntaron, él contaba, ¿sabes por qué a mí me salvé o la vida y los demás? Porque los demás, cuando vieron el choque, el accidente, pidieron, oh Allah. Yo dije, ya Sheikh, y dijo el nombre del Sheikh, fundador de la tariqa. ¿Creyeron o si queréis creer en esto o no? A mí me ha chocado, si me ha puesto esto, me quedé la verdad. Esto, tratar a un wali como le ha dado una karama y le ha salvado la vida. Entonces, ¿qué vamos a dedicar a Dios? ¿Qué has dejado para Dios? Estos extremos, sí, hay que rechazarlos totalmente.
Pues la karama de Sheikh llegó hasta que este señor sale de una ciudad X en Marruecos. Ellos estaban viajando de otra ciudad X en Marruecos y los salvó porque ellos han pedido auxilio en Allah, pero no ha funcionado. Han muerto. Él por pedir auxilio a Sheikh, que es el no sé qué, lo tratan como... y se ha salvado. Estos extremos de las karamas, pues sí, sí, no tiene que ver nada con el Corán, ni mucho con la zona, y los propios sofís lo han denunciado, los verdaderos sofís, no los que, estos falsos o estos que venden. Antes de pasar al último concepto que quería plantearte, ¿algún ejemplo de karamas en la historia del Islam? ¿Algún ejemplo que te viene a la mente? A mí me viene a la mente ahora mismo un ejemplo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Es muy conocido, esa instancia, ese ejemplo en el cual el compañero del profeta Muhammad sallallahu Umar ibn al-Khattab grita, ¿no? Estaba dando el sermón del viernes, creo, si no me equivoco, y dijo a un ejército que tenía enviado que tenía que protegerse en una montaña del enemigo. Y ellos todos escucharon la voz de Umar ibn al-Khattab, aunque estaban a cientos de kilómetros lejos de Medina, ¿no? Yasariyat al-Jabal, sí. Yasariyat al-Jabal, ¿no? Sí, Entonces, esto es... No, hay muchísimos y los ejemplos están bien documentados en los libros, lo que se llamamos tabaqat, el awliya o tabaqat sofí, las biografías de sabios, de ulemas, no necesariamente sofís, esto hasta el propio Imam Dhahabi. A mí no me gustan estas clasificaciones, pero lamentable es lo que hay, se considera como salafí. No sé quién da estas clasificaciones, por ser alumno de Ibn Taymiyyah, vale, pero él pues criticaba a su propio Sheikh Ibn Taymiyyah en muchas cosas. Pero él contaba en su libro A'lam Nubala, es una de las biografías más bonitas, y habla de los sofís no sé cuántos, y habla de sus karamas. Consultar este libro, pues incluso el Hilyat al-Awliya, es una referencia de los libros sofís. Pues el Hilya, más de 2000 wali, y cada wali con sus karamas documentadas. Y incluso hoy en día hemos escuchado pues gente pues han haciendo dua y han llegado por el poder de Allah con este dua, con estas súplicas a curar enfermedades que eran incurables en términos, digamos, médicos. no. Y esto, la única explicación que podemos dar, pues este señor Allah le ha otorgado una karama. Y esto es documentado y conocido por gente de confianza, no estoy hablando. El Imam Sha'rawi, sus karamas son archiconocidas, más de una, y que gente han presenciado incluso, esto está documentado. Y esto siempre dentro, sin defectos y sin extremos, siempre cualquier cosa que pues concuerda con el Corán y la Sunna, por supuesto lo vamos a aceptar. Y cualquier cosa que sobrepasa el libro de la Sunna, por mucho que llamen karama o cualquier cosa, lo vamos a rechazar. Un comentario muy interesante que me pareció aquí en árabe, lo voy a traducir. Dice: الأسف المتصوفة الحقيقيين أو الحقيقيون لا يراهم ولا يسمع عنهم أحد. No, por desgracia, los verdaderos sufíes no los ve ni los escucha nadie, porque todos los vídeos y digamos, esas escenas que circulan en las redes sociales ridiculizan al sufismo. Dice: كل المقاطع تركز كالعادة على الجانب السلبي, ¿no? Se centran en todo lo negativo. لهذا العموم عند ذكر الصوفيين يتبادر إلى الذهن الرقص أمام الشيخ, ¿no? Por eso, ahora cuando se habla de tasawwuf, lo que nos viene a la mente normalmente son escenas de baile, etcétera, mientras que la gran mayoría de los sufíes no concuerdan con ese tipo de actos y ese folclore, ¿no? Y eso nos lleva, bueno, vamos a dedicar un poco más de tiempo, pero hablamos de uno o dos conceptos más. Antes de hablar del Be'a, ya que hemos leído y traducido este comentario, voy a mencionar el concepto de Zawiya, ¿no? Zawiya, especialmente en el norte de África, es una institución, un espacio en el cual se reúnen los sufíes y hacen dhikr, etc.,
alguna gente dice, ¿y por qué no lo hacen en la mezquita, no? Entonces, ¿qué contestamos a eso? ¿Y por qué no estudiamos en la mezquita? ¿Por qué no tenemos que construir colegios, institutos y universidades? Sí, yo creo que estos conceptos, por no estudiar, digamos, la literatura islámica fiqhiyya, jurídica, sobre todo usul fiqh, rechazamos solamente por el hecho de, "Oh, no, es que no lo ha hecho el profeta, entonces es vida, es haram". No, usted no ha estudiado usul fiqh, entonces no puede argumentar sobre lo permitido y sino cada uno va a tener su islam. No, alhamdulillah, el islam está limitado, controlado y hay bases y hay reglas y normas y nuestro deber es estudiarla. Dando todo esto por la ligera y empezando a dar veredictos, estamos haciendo bastante daño al Islam. ¿Por qué no hacemos dhikr en la mezquita? ¿Y por qué no estudiamos también en la mezquita? Es una manera de adaptarnos pues, al tiempo, al espacio. ¿Acaso Allah ha prohibido tener un sitio para adorarle? Al contrario, Allah nos ordena más de una ley de estar con los veraces. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh creyentes, debéis tener conciencia de Allah, estar con los veraces. La idea también de no estar con la gente que tienen sus corazones ausentes, ghafla, sino la gente que te hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, todo esto, ¿dónde lo vamos a hacer? En las mezquitas tienen unas funciones concretas, los 5 rezos y ciertas charlas que se dan. Incluso ahora por términos políticos o gubernamentales se cierran. Entonces, ¿qué hay de malo en tener mi propio local para hacer unas cosas científicas, espirituales, dentro del corpus autentificado por el Corán y la Sunna? Entonces, la necesidad se ha dado, pues, por la necesidad de la realidad cultural, política, demográfica, social, de construir unos sitios donde podemos tener tiempo, dedicarnos a esta educación espiritual, junto con la educación científica. Entonces, la palabra zawiya es un rincón, literalmente, desde el punto de vista árabe, zawiya, un rincón, un ángulo dentro de un espacio, se ha abierto para cumplir con ciertas funciones científicas. Entonces, la zawiya era el colegio, era el instituto, era la universidad, donde se estudian las ciencias científicas, el árabe, la gramática, tafsir, el hadith, sira, y también se estudia las ciencias espirituales, esta educación, esta medicina de los corazones o este tasawwuf. Se estudia y se practica, pero mejor dicho, se saborea. Es que los propios sofís hablan de esto es dhawq, como el mismo profeta. El concepto dhawq, hay gente que lo rechaza, sin embargo el profeta lo ha mencionado. Ha mencionado más de un hadith, dhaqa halawat al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ha saboreado el sabor, la dulzura del imán, aquel que tiene a Allah como Señor, y a Muhammad como mensajero, al Islam como guía y modo de vida o religión. Ha saboreado, entonces se saborea. Pero esto no quiere decir que no podemos opinar, no podemos hablar de tasawwuf. Si yo no soy sofí, si yo no pertenezco a una tariqa, también tenemos otros extremistas por el otro lado. Es que no puedes hablar de tasawwuf si no has vivido tasawwuf, si no has saboreado tasawwuf, que es una secta cerrada, si no tienes el carnet o este carnet es espiritual, no has pasado. Es que dar a conocer esto es como algo exclusivo, no, tampoco no hay que ir por estos. Tasawuf es un medio, no es un fin. Para llegar a ser amado por Allah, para llegar a la verdad, para llegar a todo esto, está al alcance de todo musulmán. El Corán está ahí presente, y la Sunna está presente, y los ulemas, y los maestros, y los shejes, y los educadores están presentes. Nuestro deber es buscarlos y ir a aprender de ellos. Y lo que ha hecho el profeta Sallallahu y los sahaba, para nosotros es una mejor guía. No vamos a ser mejores que el propio profeta o los propios sahaba y hacer algo que no lo ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampoco no hay que entrar en esto. Se han hecho zawaya por una necesidad demográfica, científica. Y esto es totalmente legítimo. No hay ningún, digamos, tratarlo de bid'a o que no. Zawaya se ha hecho por un fin científico y espiritual. Se han construido. La palabra en Marruecos es zawaya, en otros es taquilla, en otros es hanqa, según el persa o el turco o el árabe que estamos hablando, aunque la palabra zawaya, por nuestra lejanía geográfica, cultural, es la más conocida. Entonces, az-zawaya sofía, pues universidades sofís que se enseñaba todo, lo espiritual y lo científico, las ciencias del Islam del Din que todos conocemos.
Lo que pasa es que ese rechazo se da hoy en día también porque en muchísimas zawayas, al menos las que conozco yo creo que la totalidad o la mayoría al menos, se edifican sobre tumbas y son mausoleos donde hay enterrados pues sus maestros, etcétera. Y eso, además, ahí se llevan a cabo las 5 oraciones de forma jamaía, es decir, congregacional todos los días. Y ahí hay una contradicción, ¿no? Porque sabemos que islámicamente no deberíamos rezar sobre las tumbas o en el maqaber, que son cementerios, etcétera. Creo que gran parte de ese rechazo viene de ese punto, de ese detalle, ¿no? Sí, y de otras cosas que se hacen dentro también de estas zawaya, que no vamos a consentir y que incluso los propios sofís lo han criticado, lo han denunciado, los auténticos. Por el contraexemple, como dicen los franceses, por un contrapráctica, ejemplo, vamos a quitar lo demás, esto no es correcto. Lo mejor sería corregir, evitar lo malo y nos quedamos con lo correcto, con lo auténtico. Si en Zawaya se practican cosas que no tienen nada que ver con la Corán y la Sunna, entonces, ¿qué hacemos? Cerrar, rechazar, negar el concepto de Zawaya. En la Zawaya, yo creo que lo que han hecho Zawaya, sobre todo en lo que es el norte de África y la África sahariana, es algo que nadie lo puede negar. El Islam ha llegado a toda África sahariana gracias a esta zawaya y a estas tariqas sofís. A estos sitios ningún sahabi ha llegado. Cuando hablamos de las conquistas islámicas, futuhat islamía, pues llegaron a Egipto, llegaron a no sé dónde, pero a Marruecos, norte de África, ningún sahabi ha llegado. Llegó Uqba ibn Nafi, vale, un tabi'i. Ha visto los sahaba, pero no ha llegado a ver al propio profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero de ahí hasta aquí ya, pero de ahí hasta Mali o hasta Senegal o hasta no sé dónde, si no fuera por los propios sofís, el Islam nunca hubiera llegado. Esta gente conoce al Islam, conoce a la escuela maliki, conoce al Corán Riwayat Warsh gracias a estos grandes sofís. Y también se han cometido errores, por supuesto, porque se trata de humanos. Estos humanos están en el fiqh, están en el salafismo, están en el sofismo, están en todas. Y por ser humanos, ya, como ha dicho nuestro imam Malik, pues se acepta de todos y se rechaza de todos hechos o dichos, salvo del único infalible que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues esta máxima de nuestro imam Malik la vamos a explicar también en todos los conceptos. Pues en estos zawaya, pues sí, señor. ¿Se han quedado solamente para la comida y para prácticas que no tienen nada que ver con el Islam? Sí, señor. Existe. Y yo siempre de pequeño me gustaba asistir a una zawaya conocida en Marruecos durante el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es un festival algo grande de lo folclórico, de lo gastronómico y de lo islam, lo siento, no tienen nada del islam. Incluso empiezan a hacer unos bailes, llegan a un estado de éxtasis y hacen cosas que son, no sé cómo lo vas a llamar, milagros o cosas, pues sí, llega un señor y toma agua súper caliente y no le pasa nada. Otro le ponen cuchillos y cosas, nada, espadas. Y el otro come esto, ¿cómo se llama? El hendía, no, el cristal. Sí. Y no le pasa nada. Y otros pues hacen cosas y luego vuelven a la normalidad, han hecho un viaje astral o no sé qué ha pasado. Esto lo ha hecho el profeta, esto los propios sofís lo han denunciado. Los hindúes también, es decir, los Pero fequiris. no, es que nosotros como sofís y esta karama que Allah nos ha dado, no, lo siento, esta karama es satánica, no es de Allah subhanahu wa ta'ala, con todo respeto. No, los sofís hablan de cosas satánicas que engañan a la gente. Incluso otro acceso también en lo que llaman el manamat o los sueños, también hay otro acceso, tenemos que hablar de esto. Sí. Los sueños y el ilham y las inspiraciones, estas cosas. Pues Zawaya han hecho un gran favor, y sobre todo en los países no araboparlantes, estos países balcanes, asiáticos. Si no fuera por Zawaya, ¿qué podemos saber del Islam hoy en día? Estas Zawaya, estas tariqas sofís en estos países de Asia y Balcanes y Turquía y Saljuquís y todos estos, hasta hoy en día, no reconocer el sofismo y el gran trabajo. En Indonesia y en Malasia, ¿cómo llegó ahí? Llegó a través de
personas de Yemen y que llevaban este Y más pensamiento. en la época dura del comunismo. El comunismo ha acabado con todas las religiones, no solamente con el Islam. Si no fuera por Zawaya y por los toros sofís, yo creo que podemos ya Sí, decir, Dios, hacer sí. janazas sobre el Islam. Pero gracias a de una manera clandestina se ha mantenido el Islam hasta hoy en día. Y desde el primer día de libertad religiosa han surgido y ahora mismo vemos este surgimiento, revival, sofí, sin hablar de la politización que se ha hecho en ciertas, ya sabemos, pero hay que reconocer lo correcto y rechazar lo incorrecto, si en Bueno, Zawaya, si en... hablando de repúblicas o antiguas repúblicas soviéticas, hace poco se hizo un congreso que es el Congreso de Grozny en Chechenia, que fue Grozny, ¿no? En Grozny, en Chechenia, que fue capital. un congreso que, bueno, criticaba muy duramente a la corriente salafí y ¿no? la tachaba de wahhabí, etc. Y Y les los sacaban, hermanos musulmanes, sí. y a los hermanos musulmanes, y les sacaban de ese concepto y ese círculo de Ahlus Sunnah wal Jama'a, y dejaban como Ahlus Sunnah wal Jama'a solo a al-Asha'ira y a los Maturidiyya. Yo también veo un extremismo en esa postura y una politización y una instrumentalización de la religión para fines políticos, porque yo había coincidido con cambios en Oriente Medio, en Egipto, en Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es lamentable, forma parte de los defectos que hay que denunciar y criticar sin, pues, faltar el respeto y, por supuesto, reconocer el verdadero, auténtico sofismo, pero también criticar y denunciar esta politización de ciertas tareas o de ciertos sofís que están al servicio de unos fines, de unas agendas internacionales, no solamente en la zona. Y cuando se ha hecho este congreso en Grozny, Chechenia, y sabemos quién está detrás, y los presentes que estaban ahí, pues no tardaron. Otro congreso también financiado por otros países, se ha hecho en Kuwait y se han invitado a otros personajes y han dado fatwas, pero esto se ha quedado, ya sabemos, estas luchas que están al servicio del político, quien manda o quien paga. Usando, Exacto. usando una expresión muy española, a ese tipo de posturas se les ve un poco el plumero, ¿no? Es decir, que queda en evidencia que se hace por fines políticos y que tiene muy poco que ver con la religión o con la espiritualidad, ni mucho menos, ¿no? No, los verdaderos auténticos sofís han rechazado asistir a este congreso al otro. Y personas que conocemos y se han quedado firmes para no caer en las manos de los políticos, aunque teniendo la buena fe, la buena intención. Y otros que han sido engañados, hay que reconocer. Hay otros que han hecho unas declaraciones después, rechazando este congreso o el otro. Y había una lucha, agenda dentro de lo que se llama la primavera árabe, aunque hoy en día, después de la salida de Trump, ya vamos a escuchar otras cosas y otras músicas que van a sonar. Una canción nueva. Queremos estar lejos de todo esto y queremos recuperar el verdadero sofismo tasawuf del Kitab y la Sunnah y Exactamente. para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, para llegar al estado del mahabba de Allah, para ablandar, para llegar a Toma'nina, para con el recuerdo de Allah salimos de nuestra gafla, de nuestra ausencia y estar en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Yo creo que esto es lo que tenemos que recuperar, sin ir en los extremos, ni mucho menos con los defectos de unos u otros. Así es. Si quieres lo dejamos aquí, inshallah, la semana que viene seguimos. O si tienes 5 minutos, simplemente te planteo Sí. el último concepto, que es el concepto de la Beya, ¿no? El concepto de la Beya, que tiene que ver también con otros conceptos como es la Mashiach y la relación entre el Murid y su Sheikh, ¿no? Esa relación. Entonces, inshallah, la semana que viene seguimos hablando de diferentes tendencias sufíes, de lo bueno también que han aportado. Vamos a hablar de grandes eruditos en Marruecos, en Egipto, en Yemen, en Siria, etc. Y sobre todo de cómo el sufismo puede salir del ámbito individual, de cómo puedo cambiar yo como persona y cómo puedo mejorar mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala y afectar más a la sociedad. Es decir, cómo el tasawwuf se ha transformado últimamente en ciertas tendencias dentro de esta
digamos, de este círculo de Tasawwuf, en tendencias que se centran en la sociedad, en el trabajo social, en la ayuda a los más necesitados, en apoyar a los más oprimidos, etc., ¿no? Entonces, eso lo tratamos la semana que viene y hoy nos despedimos solo hablando del concepto de Be'a, ¿no? Es un concepto que desde el punto de vista islámico sí que existe. La Be'a al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ahí, diferentes Be'as al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de hecho, en su vida, en sus biografías, pero luego, dentro de ciertas tendencias sufíes, se le da unas dimensiones distintas a la Be'a, un seguimiento ciego, un seguimiento que cae ya en una ideología o puedo decir una ideologización del tasawwuf. ¿Y esto qué podemos decir al respecto, hermano Tawfiq? Sí, como siempre, sí, vamos a seguir nuestra metodología. El concepto del bay'ah es un concepto totalmente islámico, pues está presente en la literatura islámica, está en el Corán y está en la Sunna. En el Medina en más de un hadith, hablando del bay'ah. El bay'ah es este concepto de lealtad, de compromiso con alguien. Entonces estamos hablando de un compromiso, de un contrato en términos un poco actuales. Yo me comprometo a cumplir con una persona, con una institución, ciertos artículos estipulados. Nos voy a dar bay'ah al gobernador, un contrato entre el pueblo y el gobernador. Pues voy a obedecer y él me va a garantizar la seguridad, la justicia social y tal. Entonces tenemos al bay'ah al-uzma, este compromiso, esta lealtad, este pacto pues supremo. Esto solamente se dedica al jalifa, al califa. El califa en la época clásica. Hoy no podemos hablar de un califato. Es una forma política. Podemos hacer otras. Exacto. Hay gente que trata al califato como un concepto de la sunna. Entonces, es otro extremo. El gobernante más que... Sí. El gobernante, quien manda, el presidente o el emir o quien sea. El presidente de tu país, digamos, a través de ciertos procesos políticos. Hoy en día, pues, los elegidos dentro del Ahlul Halli wal Aqd, pues un parlamento, una asamblea, representantes del pueblo, pues van a dar bay'ah a quien va a gobernar. Esto, pues, lo entendemos y hasta aquí está todo el mundo de acuerdo. Después vamos bajando un poquito en estos conceptos. Pues vamos a pertenecer a una tariqa o vamos a pertenecer a un partido político. Pues te comprometes una asociación, a una fundación, a un club deportivo, yo qué sé, pues tienes que firmar el contrato. Me comprometo a ser miembro de tal X punto. Y luego voy a cumplir con 1, 2, 3, 4. Y pues firmo... Esto más o menos para entender el término de bay'ah. Esto lo llevamos al campo sofí, pues en términos espirituales. Pues debemos tener dos, digamos, componentes que no hemos explicado, pero ya la semana que viene, como tú bien has dicho, lo tenemos que explicar, que es Sheikh el Murid, sí. El maestro, el discípulo. Una traducción mía, no sé si es la correcta. Bueno, Sheikh y Tilmid o el Arif y el Murid, es decir, la persona de conocimiento y aquel que busca ese conocimiento. Es esencial en el sofismo, es la piedra angular. Hace falta un maestro con permiso que ha recibido de otro maestro anterior. No cualquiera puede dedicarse a encaminar a la gente en camino que nos va a llevar hacia Allah. Hace falta un idn, otro concepto importante, un permiso. Esto se encadena con isnad, de la misma manera que tienen ulema el hadith, la gente de la ciencia del hadith, de los hechos dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, según me ha sido transmitido hasta llegar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues de la misma manera también hay warathatul anbiya, los heredores de los profetas, no solamente en el campo científico de transmitir los dichos del profeta, también en el campo del imán. Es de la misma manera, es por lógica. Y esto los sofís han hecho también su cadena de isnad ruhi, imán espiritual. El profeta Ali, el Hasan al-Basri, llegando hasta los jeques hoy en día, estos shuyukh o maestros. Pues verdaderos, auténticos, con idn, con un permiso que se entrega
Pues si tú perteneces a una cofradía y tienes un sheikh maestro y vas a seguir en este camino, en esta vía espiritual, pues que tienes que comprometerte, tienes que firmar un contrato espiritual, tienes que dar esta bay'ah. Voy a tratarte como mi maestro, voy a obedecerte, voy a seguir, voy. Entonces tienes que dar esta bay'ah. Si no, pues no te van a abrir las puertas espirituales. No vas a ser, no estar amado por tu sheikh, no te va a educar, no te va a purificar, no te va, digamos, dentro de estas clases espirituales. De la misma manera que te comprometes a un sheikh para aprender tafsir o el hadith o la aqidah, y tienes que tener paciencia, tienes que obedecerle, tienes que tratarle como algo importante, porque es tu maestro, tu sheikh, no como cualquiera, porque representa, pues, digamos, el estado del profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. En este, digamos, concepto no tenemos nada en contra del bay'ah. Aquí bien. Sin hablar de los extremos que se han dado. ¿Dónde falla a lo que, cuando hacemos un compromiso a lo que llamamos en términos vulgares a un cheque en blanco, ¿no? Y dos, cuando hacemos una bay'ah con un sheikh, siempre y cuando todo concuerda con el Corán y la Sunna. La ta'ata illa fil ma'ruf. Ninguna obediencia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Exacto. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam es el sheikh supremo, es el sheikh al-akbar, es el sheikh número uno. ¿Y qué hacía con los discípulos? ¿Cómo purificaba a los musulmanes, a los sahaba? Mejor que el profeta no hay ningún sheikh. Y seguir el ejemplo del sheikh, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es nuestro deber. Pues Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía con este sahabi, hacía con el otro, esto pues le dedicaba, tú pues mira, ya Rasulallah, auseni, pues tú pues tienes que, tu lengua tiene que ser fresca siempre con el recuerdo de Allah. Al otro le ha dado otra cura, tú tienes que siempre no te enfades, no te enojas, la tarda. Al otro le ha dicho, mira, Ali ibn Abi Talib, antes de dormir tienes que repetir 33 veces Subhanallah, y 33 Alhamdulillah, y 33 Allahu Akbar, y para cumplir 100 La ilaha illallah. Le ha dado programas, y siempre esto lo que debe cumplir un sheikh para darle un bay'ah. No voy a dar un bay'ah de alguien que me va a ordenar cosas contra el Corán o contra la Sunna. Y tampoco no voy a dar una bay'ah y sin, pues digamos, así a ciegas. Es que el otro extremo es que te tratan como discípulo, como alguien, y llaman en la cultura sofí, como alguien muerto está en las manos de alguien que le está lavando. Alguien que está muerto no puede ni moverse, ni criticar, ni... Esto es lo que rechazamos, esto es lo que no concuerda con las enseñanzas del Junayd, del Qushayri, de Ibrahim ibn Adham, del Imam Muhammad al-Ghazali, de todos estos grandes maestros. En en muchas tariqas hoy en día, una vez que das la bay'ah, no puedes tener sentido crítico, básicamente. Es decir, tú no puedes pronunciarte en contra de cualquier cosa que veas que esté mal. Y eso, desde un punto de vista personal, no estoy dispuesto a aceptarlo nunca. ¿Por qué? Porque creo que se han hecho atrocidades aprovechándose de la ignorancia de los demás. Sin mencionar sitios ni nombres, aquí en España, algunas personas que se han convertido al Islam y se han metido con algunos grupos sufíes, han salido corriendo y han salido asustados diciendo esto qué es, porque se ha utilizado la religión para la búsqueda y para conseguir poder, sobre todo, y para lucrarse de la religión y manipular a las personas que no tienen sentido crítico, conocimiento suficiente, que aún viven en la ignorancia porque se acaban de convertir al Islam, no tienen los conocimientos suficientes para cuestionarse lo que se está haciendo a su alrededor. Y después de un tiempo se han dado cuenta de que estaban siendo engañados totalmente. Y todo emana desde ese concepto de bay'ah, porque una vez que das la mano, una vez que te pasa la mano por encima el sheikh, tú tienes que obedecer absolutamente, nunca criticar nada, nunca cuestionarte nada. Y ahí yo creo que no das unas facultades que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado a ti y son inalienables,
las confieres a los demás y es un defecto bastante grande desde mi punto de vista, ¿no? No, estas son las excepciones, por supuesto, y esto no representan al verdadero sufismo. Este jeque o este maestro de sheikh no es un sheikh verdadero, eso es un falso, un pseudo sheikh. Un sheikh kamil con idn, un sheikh, digamos, que ha llegado al estado de puede enseñar o puede purificar con un permiso de un sheikh anterior. Es que esto es controlado, no cualquiera puede ser sheikh y voy a darle baya, no. Hay que buscar el sheikh con idn y kamil, un sheikh completo, que sí, que ha pasado, que ha estudiado, que ha evolucionado en los maqam, en los grados y los estados espirituales. Si tú te caes en las manos de un falso sheikh, pues ¿qué vas a esperar? Esto es lo que tú estás mencionando. Sin embargo, si nos encontramos con un sheikh verdadero, con idn, estas cosas, nunca te va a ordenar algo contradictorio con el Islam o con el libro de la Sunna. Y además, por ser musulmán, tenemos esta libertad, porque forma parte de mi esencia, de mi condición. Desde el primer día he dicho la, hay que decir no, la ilaha illallah. Mi Islam empieza con negar. Si no tienes la autoridad de decir no, no hay ninguna divinidad que merece ser adorada, pues lo siento, tu propia shahada le falta matiz, le falta. El Islam desde el primer día te da esta personalidad. Hay que decir no, señores, no a lo incorrecto, a lo corrupto, a la falsedad, al politeísmo, no a todo. Y el propio Sheikh tiene que enseñarte esto desde el primer día, tiene que darte esta autoestima. Pero también por el otro lado hay que tener cierta confianza en un Sheikh, no a ciegas. Si tú vas a un médico y vas a dudar de tu médico, pues has perdido el 50% de la cura, de la medicina. Si tú estás estudiando con un sheikh, balagha o tafsir o hadith, desde el primer día vas a criticar estas cosas, no vas a aprender ningún día. Entonces, esta confianza no quita lo otro. Es que también tenemos que matizar las cosas. Los sufis hablaron de hay que dar más confianza, hay que dar no sé qué al sheikh, pero no hasta el extremo de ser ciego y ser muerto dentro de las manos. En otros extremos, si no tienes sheikh, tu shaitán va a ser tu propio sheikh, como ha dicho un famoso sufí. No, son estos extremos que hay que cambiar y hay que actualizar en el sentido de volver a Sheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como él pues educaba a los sahaba, como también Ali, como Omar hacía, como los grandes sahaba hacían. Y este es el camino, este es el verdadero tasawuf, y no vamos a ser más musulmanes que los propios, digamos, sahaba y profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se puede ser musulmán sin tener ningún sheikh, ¿no? Por supuesto, el sheikh es que sheikh hay varios, hay sheikh al-ta'lim y sheikh al-tarbiya, como llaman, suelen decir. Hay sheikh que te enseñan cosas, digamos, científicas, y hay otros sheikh que te enseñan cosas espirituales, y hay muy pocos que pueden tener las dos cosas. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia islámica. Grandes imames pues han tenido sheikh de las ciencias que todos conocemos, pero también han tenido sheikh. Y otros que no han tenido ninguno. Es que para ser musulmán hay que tener un sheikh. Es que dentro de la cultura sufí, tener un sheikh es fardu ain. Imam Abu Hamid al-Ghazali y otros hablan e insisten en la importancia y la necesidad de tener un sheikh hasta el grado de ser un fardu ain, es una obligación de cada persona. Sin embargo, todos los del Jumhur, digamos, de las ciencias islámicas, es algo recomendable. Tener uno u otro ya es suficiente. Y siempre tenemos, alhamdulillah, nuestro único sheikh, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro uswa hasana. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ciertamente tenéis en Muhammad sallallahu alaihi wasallam el mejor ejemplo para seguir. Y después de Muhammad tenemos estos grandes ulemas, sean ulemas del corazón o ulemas de las ciencias. Y esto, seguirlos y pedir la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, yo creo que es el mejor camino. Y mejor si te encuentras con una tariqa sufí, sunní, siguiendo, alhamdulillah, o por lo menos te quedas con lo correcto y no aceptas lo incorrecto. Y esto lo hacemos con todo, lo hacemos con tafsir, lo hacemos con hadith, lo hacemos con tasawuf, con todas las ciencias islámicas. Pues lo dicho, hermano Tawfiq, inshallah la semana que viene, si Allah subhanahu wa ta'ala lo permite, seguimos Inshallah. con estas tertulias y ya pasamos a hablar de otros conceptos, otras metodologías. Hablamos también de una cosa muy importante que es el tafsir del Corán desde un punto de vista sufí, de algunas escuelas dentro del sufismo, no todas, pues tienen algunas peculiaridades. En cuanto a las preguntas que algunas personas han preguntado, algunas cuestiones por Instagram o por Facebook,
las cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el tema, lo siento, pero no podemos dedicarle tiempo aquí en este espacio porque estamos hablando de un tema concreto y las preguntas tienen que ver con el tema, porque si no divagamos y nos alejamos muchísimo del tema y perdemos tiempo. Hermano Taufik, nos vemos inshallah muy pronto, ya fijaremos la fecha y la hora para vernos de nuevo. Como siempre, te agradezco de todo corazón, en mi nombre y en nombre de todos los que nos ven, tu dedicación, tu tiempo y todas tus explicaciones, alhamdulillah, tan bien argumentadas. Y yo doy fe de que, alhamdulillah, siempre que hemos intentado explicar estos conceptos, lo hemos intentado hacer desde la moderación, alejándonos de los extremos, que es una idea que has dejado bien clara al principio y durante todos estos directos. Barakallahu fik, muchísimas gracias, hermano. Igualmente, hermano, que Allah acepte nuestras obras. Gracias a vosotros, gracias al hermano Hassan, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos cuide, nos proteja y nos bendiga a todos. Shukran wa barakallahu fik. Gracias, hermano Hassan Fakash, que es el que está haciendo la realización para que estemos transmitiendo a través de diferentes plataformas. Gracias a todas las personas que nos han seguido en Instagram, en YouTube, en Facebook y en YouTube y en Instagram también, que nos han dedicado su tiempo, su atención, y ojalá, inshallah, estos directos sean de beneficio para todos. Que paséis una buena semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz sea.